Vamos a ver integrales de línea. Entonces, de campos vectoriales. La definición, 3.14. Sea F un campo vectorial. Aquí voy a escribir que esté en un abierto, por ejemplo, de Rn. Y este tiene que ser un campo continuo. Campo vectorial continuo. Que vamos a hacer una integral sobre ella. A lo largo de una curva. Y sea gamma, la curva es gamma, definida en el intervalo cerrado AB, en el abierto U. Una curva de clase C1, porque este lleva una derivada en el integrando, porque la gamma prima es continua, y donde el U es un abierto en Rn, La integral de línea esta es la definición de F a lo largo de gamma es el número que se obtiene al hacer la integral de A a B del campo vectorial evaluado en gamma y con el producto punto usual de Rn con gamma prima, diferencial de t. Y la notación es la integral sobre gamma del campo F de ds. Esta es la definición de integral de línea de un campo vectorial. Acá continúo con notaciones distintas que pueden haber en distintos libros, por ejemplo. Notaciones. O sea, todo es la misma definición, solamente cambia la letra. Si gamma de t ya en coordenadas, tengo x1 cartesianas, siempre aquí. 1 hasta la n. Entonces la integral de f es, o sea, la integral de f a lo largo de gamma. Bueno, aquí con la misma notación del lado izquierdo y del lado derecho tengo la integral de AB y tengo F1 que es la componente del campo por la derivada de x1 con respecto a t más, así nos vamos haciendo el producto punto, aquí ya haciendo la composición de f con gamma. Y aquí no es producto punto, aquí es escalar d de xn, d de t. Este ya es una función de variable real y es de t. O sea que la integral de línea es una integral en una variable, ya que lo que tienes aquí dentro es una función de variable real, la t, variable real, y hacer el producto punto es un escalar con valores reales.
Los valores son los a donde se van los puntos en el dominio. Y como tienes producto punto o producto escalar en Rn, ya es un real para cada t en el intervalo a, b. Entonces es una integral usual. O sea que de una variable me refiero. De una variable. Aquí una flecha por acá. Integral de una variable. Eso es lo que representa una integral de línea. Y la notación, ya escribí una. También puede ser otra notación. Esta sería la primera. Aquí la segunda para las notaciones. Una segunda es con la notación de formas diferenciales. Aquí tengo la misma del lado izquierdo. Y el lado derecho es gamma abajo. Y aquí los componentes del campo. F1 desde X1. Así hasta llegar a Fn desde Xn. De hecho, aquí se escribe paréntesis, pero ya en la práctica se omiten. Esto es lo que representa una integral de línea escrita con las diferenciales de x y. ¿Ya? En este caso ya había comentado donde la f es el campo y las fi son sus funciones coordenadas. F1 hasta Fn. En Rn, como caso particular, uno puede tener lo siguiente, y esto es para el campo en el plano. Si F es un campo en R2, en R2 voy a tener que, bueno, vamos a ponerle F igual a PQ. F igual a PQ, entonces la integral de línea a lo largo de gamma, esta es P de dx más Q de dy, que es análogo a la de arriba, y con análogo a la primera sería la integral de AB con P a lo largo de la curva. Voy a poner gamma de t, d de x de dt más Q con gamma de t. Aquí otra vez es d de y dt. Y fuera, aquí sí va un paréntesis, uno por acá y uno por acá, d de t. Aquí donde f es pq, o con esta notación de los canónicos IJ. Ahí está, en el plano. Bueno, la integral de línea puede ser usada para definir el trabajo de una función, una f, un campo vectorial, y es definido de la siguiente manera. Esto lo voy a hacer de aquí. W es el trabajo realizado por el campo F por F. Es exactamente la integral de línea. Y esto se puede justificar con sumas de Riemann. Solamente aquí hago la observación que tienes el campo y lo estás multiplicando por un elemento de línea. Es un pedazo de arco vía el producto punto. Entonces,
Es como uno lo aprende. Sin vectores y en escalar es la fuerza, el trabajo es igual a fuerza por distancia. En escalar es en R. El ejemplo que fue 14, 15. Aquí tengo sea F, el campo de fuerza en R3, X al cubo, Y, Z, y es calcular el trabajo realizado por F sobre el círculo unitario de radio A en el plano YZ. Entonces, si te piden el trabajo, es una integral de línea de tu campo F y te indican la trayectoria, te describen la trayectoria. Es el círculo este. Aquí no debe ser unitario. Voy a borrar unitario. Círculo de radio A en el plano YZ. Ahora sí. Este es ilustrativo, solamente es solución. Una de las cosas que involucra en la solución de la integral de línea es encontrar una parametrización de la curva. En este caso es directo, es un círculo de radio A, entonces sea gamma de t igual a, y solamente que está en el plano YZ. Entonces, en X es 0 y en YZ es coseno y seno. Ahí está. Y para que le dé solamente una vuelta, de 0 a 2pi. Entonces, el campo F a lo largo de la curva, voy a tener que tengo que hacer la composición. Entonces, en X no hay nada, es X al cubo, es 0 al cubo, es 0. En Y es Y. Estoy diciendo la composición de las coordenadas de gamma con las de X, Y, Z del campo. En Y y en Z es escribir lo mismo. A coseno de T, A seno de T. Y tengo que hacer el producto punto con gamma prima. Entonces aquí abajo escribo la derivada. 0 menos A seno de T, A coseno de T, la derivada ordinaria. Entonces de aquí ya obtengo que el producto punto del campo a lo largo de la curva con gamma prima, da 0. Es directo de 0. Es el producto punto usual, o sea que es coordenada, coordenada. Y se cancela. Sería menos A cuadrado coseno de T, seno de T más A cuadrado seno de T, coseno de T. Este es 0. El producto punto es 0. Y la integral de esta cosa va a ser 0. Entonces, por lo tanto, el trabajo de 0 a 2pi del producto punto
que ya sé que da 0. D de t es 0. Entonces, aquí solamente vamos a mencionar cómo queda la composición de tu campo. A continuación, aquí se acaba el ejemplo. Tengo la curva gamma por acá. A ver, primero, aquí tengo el intervalo AB. Tengo la curva gamma. Esta se va por acá. En Rn. Y en cada uno de estos puntos a lo largo de la imagen de gamma, me fijo en cómo va la flecha del vector. Ahí está. Por ejemplo, si este es gamma de t, la flecha sería gamma de t, f de gamma de t, ahí. Y por aquí otro, ¿no? Gamma de t1, no tiene que ser tangente ni nada. Y este es gamma de t1, así, sucesivamente. Hay un caso particular que está sucediendo en el trabajo cuando se calcula con un campo y una curva, que es lo que sucedió en el ejemplo anterior. Aquí lo que pasó en el ejemplo anterior es que siempre el campo vectorial era ortogonal al tangente de gamma prima, que es f. De ahí que el producto punto era 0, es equivalente a que es ortogonal o normal el campo a la curva. Entonces siempre el campo fue viajando en forma normal a lo largo de gamma. Y de ahí que el producto punto es 0. Cuando eso sucede, naturalmente siempre la integral de línea es 0, ¿no? Sim, eso lo escribo por acá. Sim f de gamma de t es normal son vectores normales a gamma. Entonces la integral de línea es 0, ¿no? O el trabajo. No importa que el desplazamiento haya sido distinto de 0. O sea que viajó de un punto gamma de A a un punto gamma de B. No necesariamente tuvo que haber sido una curva cerrada. El trabajo valdría 0. De perpendicular o normal es que el producto sea 0. Aquí con la derivada. Ahí está. ¿Qué es lo que sucedió en el ejemplo anterior? Entonces, la integral de línea involucra una integral de una variable. Una vez que tienes parametrizada gamma, o sea que la trayectoria la tienes parametrizada con una curva, gamma, por ejemplo, entonces el trabajo, o más bien el cálculo, se reduce a hacer una integral en una variable. Ese es el esfuerzo que uno tiene que hacer para la tarea 3. Vamos con 3.7. Dice lo siguiente: calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas por el campo de fuerzas F en X, Y, Z igual a Y menos Z en Y, Z menos X en J, más
X menos Y en K. Los canónicos E1, E2, E3 con IJK. Ya está el campo, solamente falta describir la curva. A lo largo de la curva, que resulta ser la intersección de dos cosas, de una esfera con un plano, de intersección de la esfera es de radio R, centrada en el origen. Es la esfera de radio R y el plano. Tengo aquí Z igual a Y, un múltiplo de Y. Sería Y por la tangente de teta para un ángulo fijo. Fijo aquí. Podemos fijar entre que sea entre 0 y pi medios. Esto es un ángulo fijo, es importante eso. Y ese es el problema. Solamente aquí vamos a describir la forma en que se describe, la forma en que va orientada la curva. O sea, en cómo la va recorriendo, ¿no? Esto es la orientación. La curva es recorrida de modo que si la vemos desde arriba, observando, de modo que observando el plano XY desde el eje, desde el eje Z positivo, o sea que por arriba, el sentido es contrario a las manecillas de reloj. Es contrario a las agujas del reloj. Ajá. Entonces, esta es la ecuación del plano. Es un plano que la Z queda libre. Perdón, la X queda libre en R. Con una cierta pendiente. El ángulo es fijo ya. Y la intersección con la esfera. Es partir una naranja. No necesariamente por la mitad. Y tienes el campo F. Creo que ya parte del trabajo es determinar gamma. Y esto recuerda bueno, aquí sería la respuesta. Esta es 2 pi r cuadrada. El r es fija y el ángulo también. Entonces, esta es constante. Esa debe ser la respuesta, sí. En su momento no me equivoqué. Ya hace bastante tiempo. Ejemplo. Sigue. Voy a subir. 16. Vamos a considerar el siguiente campo. Sea F, el campo vectorial F de XY igual a, y aquí viene este campo que va a ser
voy a hacer referencia posteriormente más de una vez. Entonces aquí, ojo a este ejemplo. Cuando diga el ejemplo 3.16, no lo pierdan de vista, aunque va a quedar ya un poco atrás, ¿no? Con las notas. Este campo está definido en todo el plano menos el origen. Entonces aquí sea F, el campo vectorial este de acá, definido en R2 menos el origen del 0,0. Y consideramos dos curvas. Considera las curvas C1 de T o gamma 1 igual a... Este va a ser el círculo unitario recorrido en sentido contrario a las manecillas de reloj y C2 de T, que es coseno de T, coma, menos seno de T. Que recorrido a favor de las manecillas de reloj. En ambos casos, la T está entre 0 y 2pi. Y aquí, bueno, tenemos que calcular las integrales de línea. Entonces, considera calcular las integrales de línea para C1 y C2. Ahí está. Que cuando uno lo sustituye en el campo vectorial, el denominador, o sea que lo que va abajo, se hace 1, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. O sea que no queda tan difícil para la C1 y C2. O sea que x cuadrada más y cuadrada es 1. Y te queda nada más menos y, que sería seno. Este es y y este es x. Coma coseno de, t. Y también la otra, C2. Ahí hay un signo que tengo que ver con cuidado. Este es x y este es y. Este es menos y, que ya tengo un menos, sería seno de t, coma x, que sería coseno de t. Ahí está. Y las derivadas serían aquí con c'1 y a menos seno de t y coseno de t para c1. Y para c2, c2', como la derivada, menos seno de t menos coseno de t. Lo estoy haciendo a la par. Y después hago el producto punto para sacar la de C1. Entonces la integral de línea, aquí el campo es el mismo, aquí el campo es el mismo y C1 sería la integral de 0 a 2pi del producto punto, sería seno cuadrado más coseno cuadrado de t, que esto va a dar 2pi. Ya tengo la primera para C1. Ahora para la segunda, que es tengo que hacer este producto punto. Entonces, por acá pongo la de C2. Y es lo mismo, la integral de 0 a 2pi. Y el producto punto para C2. Sería este y este. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar ahí un menos seno cuadrado. Y luego también va a quedar un menos coseno cuadrado. Y ya vimos cuánto va a dar.
es menos 1. Y esto va a dar menos 2pi. Menos 2pi. O sea que fue la misma curva. Perdón, la misma trayectoria o la misma imagen. Una es recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esta sería la de C1. Ahí está. Y luego la de C2. Esto va para acá. Pero los valores son distintos de las integrales de línea. De hecho, uno es el negativo del otro. Esta. Y eso es lo que va a suceder en general. Y hay otra consideración. C2 es una reparametrización de C1 o viceversa. Aquí notemos que C1 es una reparametrización de C2 o al revés. C2 de C1. Por ejemplo, aquí que tengo las parametrizaciones a la vista, C2 se puede obtener de C1 metiéndole un signo menos. La función es par para el coseno y en el seno sale el menos. Ahí está. O sea que C2 es igual a C1 en menos t. Y esto va a ser una propiedad que se va a cumplir en general. O sea que aquí se acaba el ejemplo. Y en general se va a tener que la integral de línea depende de varias cosas, del campo vectorial y de la curva gamma, pero también depende de cómo está parametrizada o qué orientación tiene la curva gamma, es decir, en la forma en que se está recorriendo la curva. O sea, si C2 es una reparametrización de C1 o viceversa, o al revés, ¿no? Se cumple. Es la integral de C1 es igual a la integral de C2. Solamente que aquí va a quedar un más o un menos, dependiendo cómo va la orientación de las curvas. Entonces, un resultado similar, aquí voy a escribir la demostración de este hecho es similar a la demostración del teorema que fue para las integrales de trayectoria. Es el 3,3 integrales de trayectoria. Lo que te decía que estaba bien definida, la integral de trayectoria, porque puedes tener para una trayectoria distintas parametrizaciones y eso puede dar lugar a distintos valores para las integrales. Cosa que no sucede cuando las curvas son reparametrizaciones unas de las otras. Entonces, basándose en este teorema, ya anteriormente visto,
Ahí está la tarea que sigue. 8 por acá, de este capítulo. Y dice sea F. Aquí tienes un campo. Vamos a ponerlo en Rn. Continuo. Sea gamma, una curva de clase C1. De clase C1. Entonces dice, dado otra cosa que sería la gamma tilde, por ejemplo, gamma tilde, y un intervalo CD. Ajá, una reparametrización de gamma. Entonces, hay dos casos. Uno, inciso 1, la integral de línea de gamma y sobre gamma tilde son iguales si gamma tilde preserva la orientación. La orientación. Y el segundo caso es cuando la invierte y sale el signo negativo. Y aquí sería menos con la gamma tilde. O sea que es si gamma tilde invierte la orientación. Y eso es. Y otra vez, ¿no? Aquí la sugerencia es seguir la idea. O como podemos ver solamente. El teorema 3.3. Hay dos formas de recorrer la curva. Una trayectoria, perdón. Hay dos formas de recorrerla. Tienes aquí el intervalo. Aquí tienes los reales. Aquí tienes los reales. Aquí tienes la gamma. Una forma de recorrerla en este sentido. Y otra forma de recorrerla, aquí voy a escribir solamente el mismo dominio. Otra forma sería con, si tienes la misma imagen, pero vas en sentido contrario, ¿no? Y entonces aquí sería gamma tilde. Y la notación, esto vamos a verlo como notación. Notación, también otra notación. Esta es la parametrización con la orientación positiva, digamos, y esta es la orientación con la orientación negativa. O al revés, ¿no? Puedes cambiar los signos. Entonces, en este caso, dices que, voy a poner solamente una flecha aquí. Dices que la integral de línea con la orientación positiva, ¿por qué le llamé positiva? Para distinguirla, ¿no? Y cuando es negativa es opuesto. ¿Y qué significa? Solamente significa que la orientación es al revés, ¿no? Está invertida. Ahí está. Y el signo menos está, se lo voy a agregar, pero en un segundo. Ajá, ahora sí.
por el inciso 2. Es por el inciso 2. Tienes esta. Y hay más casos particulares. Por ejemplo, en el plano, sigo con la notación que puede haber. En el plano, bueno, tengo F igual a PQ, pero hay casos particulares de esto. Sí, F es igual a P, 0, 0, o solamente es P en I. Este es P en I y Q en J. O sea que estoy diciendo que la Q es 0. Entonces la integral de línea, voy a escribirlo con la C más. C más. La integral de línea sería la integral C más y solamente es P. Pero hacer el producto punto quedaría, bueno, en general es así, ¿no? P de X más Q de Y. Pero este es 0. Entonces sería solamente P de X. Solamente es eso. Y por la propiedad de arriba, sé que es el negativo, si la recorro al revés. Y el negativo, otra vez se me olvidó escribirlo. Voy a poner todo en un renglón para que sería... para que quede más homogéneo. Este sería, bueno, cancelando porque la Q es 0. Solamente te queda este factor. Y ya, el otro es 0. Y ahí después, por la propiedad de arriba, es lo mismo que si lo integras al revés. Con la orientación invertida. Solamente cambia por un signo. Este es el sí. Tienes de la forma P igual a F igual a P, 0. Y el otro es análogo. Si F es igual a 0, Q, o sea que nada más tienes Q en J. Esto es que P es igual a 0, es la función. Entonces, la integral de línea sería, aquí escribo lo mismo que arriba, solamente que ahora la Q es distinta de 0 y la P es la que se va. La flecha a 0. Entonces es la integral de C más con la orientación positiva de Y. Y este, si lo integras con la orientación cambiada, sale un signo negativo. Ahí está. Y este es con el caso de la forma F igual a 0, Q. Pues ya son más notaciones para las integrales de línea. En algunos casos particulares, cuando el campo vectorial, ¿no?, solamente se desplaza en forma horizontal o en forma vertical. O sea que P es 0 o Q es 0. Y lo del signo negativo pues tiene que ver con la tarea 318. Aquí está, ¿no? Perdón, 3.8. Y aquí ya me... Y aquí también. Tarea 3.8. Inciso 2 porque cambias la orientación. Nuevamente, el signo más y el signo menos, que aquí se me ocurre poner como superíndice, no es otra cosa sino tener una convención, que si ya puse más, entonces si lo recorro en sentido contrario es con signo menos.
Es una elección solamente. Y ayuda bastante en la notación. Aclara bastantes cosas. Ejemplo que sigue. Ejemplo. Y el que sigue 3.17. Voy a checar. Si F, un campo vectorial en Rn, Rn, aquí un campo de fuerza, y gamma es una curva en el AB a Rn, tal que es un poco de mecánica. La fuerza evaluada en la curva ya es la ley de Newton, una de las leyes de movimiento, que es la masa por la aceleración, o con la notación de gamma prima, gamma 2' de t. Esa es la hipótesis. ¿Y qué te dice? Probar que la variación de la energía cinética es igual al trabajo realizado por el campo F. Este campo de fuerzas. Y, o sea, ¿esto qué significa en palabras? Aquí el trabajo es la variación de energía cinética desde el punto A hasta el punto B. Entonces sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por el cuadrado de la rapidez. Entonces aquí sería B al cuadrado menos un medio de M B de A al cuadrado, donde ¿quién es B o B de T en general? Es la norma, es la rapidez de gamma prima. Entonces el cuadrado de la velocidad, digamos, aquí la solución. Entonces partimos del trabajo y llegamos a esto que es la diferencia de las energías cinéticas. Entonces, el trabajo, por definición, es la integral de línea aquí de la curva gamma y ¿quién es la definición? Es la integral de A a B, que ahí es donde está haciendo el cálculo del trabajo del campo a lo largo de gamma, punto gamma prima de t, d de t. Es la definición. Y después sustituyo lo que vale el campo. Si puedo hacer eso, sí, aquí está. Aquí está el campo a lo largo de gamma, esta ecuación, pero voy a agarrar la de prima. Entonces, la m es constante, entonces sale de la integral. Y lo que ya es el campo sería gamma 2', o sea que la hipótesis, punto gamma de t. Aquí la hipótesis. Voy a poner la estrellita, que es este. ¿Se alcanza? Sí. Ahí está. La hipótesis. La fuerza la sustituyo por
el factor de la masa por la aceleración. La masa queda afuera y después aquí solamente tengo que hacer el viejo truco de ver el integrando, ¿cómo lo puedo escribir? Integrando, ¿cómo lo puedo decir? ¿Cómo? Es desde las propiedades de los vectores, de las curvas, como la gamma prima de t punto gamma prima de t. Si la derivo, es la regla del producto, entonces es uno por la derivada del otro. Pero como es el mismo, queda dos veces. Entonces, sustituyo este. Entonces, ¿qué paso dividiendo el 2? ¿Verdad? Entonces queda la masa entre 2, la integral de AB. Y este factor, que es el integrando que tengo por acá, va a quedar como la derivada con respecto a t, de gamma prima de t, punto de t, prima de t. Esto mero. Y ya está. Solamente voy a escribirlo aquí. Un medio m entre 2, la integral de AB, la derivada. Y esto es el producto punto de un vector consigo mismo, es la norma. Entonces ya tengo la derivada y la integral. El teorema fundamental del cálculo te dice que solamente evalúa en los extremos y ya acabaste. De la función escalar, que corresponde exactamente a lo que dice. Un medio m entre 2 por la velocidad en b al cuadrado menos m entre 2 velocidad en a al cuadrado. Eso es. Entonces aquí por acá el teorema fundamental del cálculo. En una variable. Entonces, todos son vectores, f y gamma, pero una vez que uno calcula el producto punto, ya se hace escalar y aplica todo lo que uno conoce de una variable. Análogamente, está esta tarea de quitar los productos puntos con normas o algo así. Tengo sea f un campo vectorial. Continuo, tal que está acotado. Tal que la norma de los vectores, la norma de f es menor o igual que m para toda x en Rn. Está acotado los valores, entonces, o ¿qué sería aquí? Demostrar. La siguiente desigualdad. El valor absoluto de la integral de línea sobre una curva gamma es menor o igual que, está acotado por dos cosas. Una es la m y otra es la longitud del producto. Donde L es la longitud. L es la longitud de la curva
que es gamma prima de t, ¿no? De t, longitud de la curva. Usar el teorema ya de la ya viejo 1.20 más en la desigualdad de Cauchy. Ahí está. Bueno, en algún momento se tiene que integrar en las series de desigualdades. Son puras desigualdades. Menor o igual. Ahí está. Continuamos con campos conservativos por acá. Campos conservativos. Conservativos. Un poco de campos conservativos. Ya hemos adelantado qué significa. Voy a escribir la definición. Los campos gradientes. 318. A ver, un segundo. Entonces, en un abierto, sea un abierto, un conjunto abierto en Rn, un campo vectorial voy a poner continuo, F que va de U, del abierto U a Rn, es conservativo si existe una función F definido también en el abierto U a los reales de clase C1 tal que F es el gradiente de F minúscula. Y estos son los campos conservativos. Así son campos gradientes. Y esta ecuación la vamos a estar manejando el día de hoy y el día de mañana bastante. Y posteriormente también. Entonces vamos adelantando con esto. Sería la definición o ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo. Ya en la clase anterior, voy a pasarme a la otra pantalla. La clase del viernes pasado. En el último ejemplo, es el ejemplo 3.13, vimos que este campo vectorial, esa clase del viernes, el 7 de mayo, debe de ser, que mañana es 14, es Y menos XJ. Y nos preguntábamos si era un campo gradiente. Y este es equivalente a que F, ¿cuál es la pregunta? Aquí la pregunta es equivalente a que si F es conservativo. Nos preguntábamos si es conservativo. Y la respuesta fue que no. Y por el simple hecho de que el rotacional del campo era distinto del vector cero. Aquí. Distinto del vector cero. Y bueno, la idea era pues,
Pues supones que sí es conservativo, entonces existe un campo F escalar, cuyo gradiente es el campo vectorial. Y aquí la tarea 3.6, que simplemente es esta identidad. Esta es esta identidad. Se debe cumplir que el rotacional de F del campo debe ser 0. Debe ser 0. Cosa que no daba, porque por aquí ya te da menos 2K. Entonces, esta es una contradicción y por lo tanto F no es un campo gradiente. Es una forma de averiguar si campos en R3 o en R2 son conservativos, ¿no? Usando la identidad esta. Siempre que tu rotacional sea distinto de 0, la respuesta es que no. Solamente ocupando esta identidad nuevamente, ¿no? La identidad rotacional que da al lado acá, ¿no? Es esta identidad. Y ahora lo vamos a hacer de manera distinta. Vamos a ver. 18 ya quedó acá atrás. 19. Cuando la respuesta es afirmativa, tenemos que tener un procedimiento, ¿no? Considera el campo vectorial F en R3 definido por F de X, Y, Z igual a, tengo Y, y luego en J tengo Z, coseno de YZ más X, y en K tengo Y, coseno de YZ en K. Y bueno, ¿qué te pide? Hallar la función F escalar, F escalar, tal que gradiente de F sea nuestro campo F. O sea que te está diciendo que ya existe la F, o sea que tu campo es conservativo, solamente dedícate a encontrar la F escalar. Más adelante veremos condiciones suficientes y necesarias para la existencia de campos escalares o, dicho de otro modo, saber cuándo un campo es conservativo. Aquí la solución es de la siguiente manera. Bueno, hay más de una manera, hay más de una forma. Hacemos, esta es una, ya después presentaremos la otra más adelante. F de XY igual a, y esta fórmula que va a continuación funciona para en R2 o en R3. La integral de 0 a X de F1, que son las componentes del campo, T00, luego más la integral de 0 a Y de F2, aquí sería X de 0 de dt, a la integral de 0 a Z, este orden, y aquí vas metiendo F3 en X, Y y T. Así que integras en una variable, en T, cambiándola ahí en el orden, en el argumento, para F1, F2 y F3, añadiendo, ¿no? X o y quitando ceros. Entonces, estas es hacer las cuentas en el caso particular. Entonces, esta la voy a cerrar por acá para tener la vista. Ahora sí. Entonces, F1 es
Bueno, voy a escribir f de x, y, z. En nuestro caso, sería la integral de 0 a x para f1, pero evaluándola, ¿no? En t, 0, y. Como y es 0, sería 0 de t. Por más la integral de 0 a y de f2, que es la segunda. ¿Verdad? Aquí estamos, este es f1, este es f1, este es f2, solamente sin el vector este k ni j, sin los vectores, y este es f3. Y se evalúa, como te dice el argumento, te dice f2 cuando z es 0, entonces solamente te va a quedar x de t. Y la última, de 0 a z, de f3, que z es 0. No, ya, z ya no es 0, es t. Sería y coseno de y t en el argumento de t. Ahí está, sustituyendo, ¿no? Que nos basamos en esta, que es estrella. De estrella. Bueno, el primero ya es 0. Esto ya es 0. Es la integral con respecto a dt. A t. Sería solamente y. Y en la otra se hace el cambio de variable u igual a yt. Y luego d de u es, ¿qué? Es y, ¿no? Ya está aquí afuera. Entonces, este ya está súper inmediato. Es seno. Seno de y, z. Ahí está, directo. O sea que tu función f escalar es xy más el seno de yz. De yz. Y uno calcula el gradiente y le sale exactamente el campo, ¿no? Entonces notemos que la parcial de f con respecto a x solamente da y es exactamente la f1. La f1. Luego la parcial de f con respecto a y, que sería x más z coseno de yz. Y este me fijo y es f2. Es f2. Y por último, el gradiente con respecto a z es coseno, y coseno de yz y es f3. O sea que todo cuadra, ¿no? Por lo tanto, nuestro campo original, el que está allá arriba, corresponde o es igual al gradiente de f escalar. Ahí está. Y vamos a mencionar otro ejemplo, pero ya no para hallar campos conservativos. Funciones escalares ya no, 320. Sino para meter la terminología o alguna definición. Si F es un campo conservativo, bueno, este es equivalente a que existe F escalar tal que F es el gradiente de F escalar. Y vamos a meter aquí terminología.
F es llamada la función potencial, ¿verdad? Y aquí, F es llamada función potencial en general. Así nada más. Y las curvas o superficies de nivel de F son llamadas superficies equipotenciales. Las superficies de nivel, que en algún momento ya se comentó, que eran S igual a la imagen inversa de C, son los puntos en Rn, tales que la F minúscula es igual a C. Ajá, estas cosas son llamadas superficies equipotenciales. En dimensión 2, ya no llegan a tanto, solamente son curvas. Se llaman curvas o líneas equipotenciales. Por ejemplo, si la función f representa la temperatura, se reemplaza la palabra equipotencial por isoterma, ¿no? Pues ya lo pongo. Y aquí sería para un caso particular. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son las curvas, las superficies equipotenciales en el caso de el campo de fuerza gravitacional? Cuando el campo de fuerza es el gravitacional. Ahí está. Entonces ya está la función potencial, que es la F escalar, y las otras que son, ¿qué? Superficies o líneas, curvas equipotenciales. A ver, para este caso particular sería, no sé si escribir solución. Tienes el campo F de XY, el gravitacional es menos el producto de las masas, porque tienes la masa M en el origen y tienes la masa M minúscula por acá, ¿no? Con coordenadas X, Y, Z. Y es atraída hacia el origen por M grande. Entonces, es el producto de las masas, la constante. Aquí el R al cubo por el vector posición X, donde R es la norma, ¿no? De X barra. Es la raíz cuadrada de este vector, de estos números. Ahí está. Esta es la fuerza gravitacional que ejerce un objeto centrado en el origen. Ajá. Un objeto centrado en el origen sobre esta partícula, M.
que tiene coordenadas X, Y, Z en R3. Y entonces aquí tenemos que el campo, este es un campo gradiente, es un campo gradiente, F es un campo gradiente. Por acá no, es un campo gradiente. Esto es F es el gradiente de hecho se pone con el menos de B. Esta es la función potencial. En este caso, función potencial gravitacional que se había presentado anteriormente, que es menos mg sobre R solamente. Gravitacional. Aquí todo funciona. Todo funciona, excepto en el origen. Quitándole el 0, 0, 0. Ahí el denominador se anula. Entonces, las superficies equipotenciales, ¿cómo serían? Las superficies. Entonces, las superficies son las B a la menos 1 de un valor, ¿no? C. Son los X en R3 menos el origen. Tal es que la función en X es C. Entonces, estudiamos la ecuación esta, así brevemente. Esta de acá, para los valores de C, como si fuera varias una. Esta es. Tenemos la ecuación que ya sustituye el valor. Va a ser menos mg sobre r. Aquí es al cuadrado. Es el cuadrado de r es igual a c. Aquí tengo valores positivos. Esto es positivo. Esto es positivo. Entonces aquí... Y r es la raíz cuadrada esta, ¿no? Aquí está arriba. Ya no la escribo, solamente la señalo. La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Tres casos inmediatos. C positivo. Entonces, las superficies es el vacío, ¿no? C igual a 0. Entonces, este corresponde solamente a nada, ¿no? También es vacío, entonces mayor o igual. Y el negativo, aquí ya corresponde a las esferas.
esfera, ¿no? Centrada en el origen. Ahí está. De radio. O lo que valga, ¿no? Aquí. El despeje de R. Sería R igual a, que es la raíz cuadrada, menos mg sobre c. Entonces, ese es el radio. Del radio, R igual a, no voy a escribir R, solamente menos mg sobre c. O sea que todas las superficies equipotenciales, si son distintas del vacío, son esferas centradas en el origen de un cierto radio, ¿no? Dependiendo el valor que tomes de c. Y esto tiene sentido, ya que el campo apunta hacia el origen siempre. Este es radial, es un múltiplo del radial, y este signo negativo te dice que apunta hacia el origen. Entonces, una equipotencial es una esfera. Este es S a la menos 1 de, no es V. Es una superficie de nivel. Y el campo vectorial está apuntando hacia el origen, ¿no? Ahí. Y tiene sentido porque en algún momento se comentó que el gradiente de la función V va a ser ortogonal o normal a la superficie. Este es F, que es el gradiente. Es un múltiplo de radial apuntando hacia el origen. Entonces todo tiene ya sentido. Teorema que sigue. 321. Vamos a checar. 31. Aquí No, profesor, sí es el 21, no, es que ahí puso puse 30, 30 en ¿verdad? lugar de 20. Gracias. Ajá. Aquí ya me emocioné. Gracias, gracias. Ahí luego me... Bien. Te hice una fórmula, ¿no? Estas son integrales. Integrales de línea para campos conservativos. Campos vectoriales conservativos. Sin F está definido en un abierto en Rn. Es un campo vectorial conservativo. Y gamma es una curva de clase C1 a trozos, definida en AB. Entonces, la integral de línea es un formulazo. Siempre y cuando encuentres la función escalar, que podría ser llamado la generalización del teorema fundamental del cálculo. Solamente se evalúa en los extremos de la curva. En gamma de B y en gamma de A. Donde la minúscula, donde F es
el gradiente del f escalar. Entonces, primero supongamos el caso en el que f es de clase C1, completita en AB, o sea que no es a trozos, y después el otro caso. Supón que gamma es de clase C1 en AB, que no es a trozos. Y considera la función de variable real con valores reales, o sea, de RR, G de T igual a la composición de F con gamma de T para toda T en el intervalo AB. Este ya es real. O sea, la gamma va de T a Rn, pero la F escalar va de Rn a R, que sube a Rn, pero luego la baja. Esa es la composición G de T y derivamos. Obtenemos gamma prima, G prima de T, perdón, es la regla de la cadena. Se tendría que hacer derivar F, que correspondería al gradiente de gamma de T punto gamma punto de T. Esto del producto punto te queda, estás multiplicando dos vectores. Y para representarlo, lo puedes hacer con el producto punto. Y ya acabaste, porque por el teorema fundamental del cálculo tenemos que la integral de AB de gamma prima de T, que corresponde exactamente a la integral de línea, es, aquí falta d de T, aquí tienes la primitiva, es gamma de B menos gamma de A, que es por la ecuación de aquí arriba, con una flecha, es F de gamma de P menos F de gamma de A. A su vez, la integral de línea, pero es la integral de AB. Por definición de integral de línea es un producto punto de F con gamma prima. Pero como el campo es gradiente, entonces esta F se reemplaza por el gradiente de F, evaluado en gamma de T. Ahí está. Aquí campo gradiente. Es esta. Y esta de acá también. F es conservativo. Y ya todo se parece a lo mismo. Porque este es exactamente este es exactamente este. Exactamente este. Ay, qué hueso. Era un error de dedo. Ahí está. Este es exactamente este. Es lo mismo. Por la ecuación de aquí arriba. Por lo tanto, la integral de línea es evaluar en los extremos la curva y luego sustituirlas en la función f. Aquí ya me estoy... Falta el otro. Ahora, supongo que la gamma. Gamma es
de clase C1 a trozos. O sea que esta gama ya puede venir derechito y luego hacer una cosa así, o sea, ya puede ir zigzagueando, ¿no? La gama. Sea, tomas una partición y haces lo mismo que arriba y ya acabas. Sea A igual a T0, T1, T2 hasta TK, que es el B. Una partición ¿de quién? De AB. Ajá, donde o tal que ajá, la curva gamma es de clase C1 en cada subintervalo. Y ya escribimos los subintervalos, un TI menos 1, TI. Entonces, ¿qué vamos a tener? La integral de línea de tu campo F a lo largo de gamma tiene que hacerla por definición, ¿no? Por pedazos, sería de I igual a 1 hasta acá, sobre cada intervalo de la partición, de TI menos 1 a TI, de lo mismo de siempre, aquí sería, ya voy a escribir gamma, la nabla de F, gamma de T, porque es gradiente, o es conservativo, y aquí gamma prima de T. Entonces, esto que está aquí, esta integral, aquí no hay ningún problema. Por la cuenta de arriba, ya sé cuánto da. Va a dar F solamente en los extremos de TI. Aquí está mal. Gamma de TI menos F de gamma de TI menos 1. Y ya. Pero nuevamente, esta es una suma telescópica. ¿Eso qué quiere decir? Que te quedas con el primero y el último. Lo demás se cancela. Entonces, es quedarse con el último. Y por acá con el primero, que es F de gamma de B menos F de gamma en A. Ahí está. Ahora sí ya está completa la demostración. Ya está completa la demostración. Entonces, ¿qué te dice este teorema? Te dice que si tienes que tu campo es conservativo, entonces la integral de línea es una trivialidad, ¿no? Siempre y cuando conozcas cuánto vale la función f escalar, f minúscula. Entonces el trabajo se reduce a dos cosas. Uno es saber si es conservativo y el otro es, si lo es, entonces encontrar la f. Va a haber un último ejemplo para el día de hoy. Ahora sí le voy a contar bien porque 22. Es para el mismo que teníamos hace un momento. Entonces, calcular el trabajo efectuado por la fuerza, o sea, la fuerza gravitacional, me refiero. Por la fuerza gravitacional
Gravitacional al mover una partícula de masa m, aquí es m minúscula, desde un punto hasta el otro, ¿no? Desde, voy a poner P igual a 1, 1, 1, todo, hasta Q, que sería 2, 2, 2. Ahí está. Entonces, es el ejemplo que está por arriba. Voy a subir un poco. Este ejemplo, ya tengo la E, ya tengo la V. Tengo la V, esta es la que necesito. Esta necesito 320 y esa es la V. Entonces, el trabajo es la integral. Agarro cualquier curva que me conecte estos dos puntos. Aquí es gamma. Cualquier curva que conecte P con Q. Entonces es mover una partícula de masa m desde P hasta Q, a Q. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sería la integral de A a B. Ajá. ¿Y qué significa que conecta P con Q? Que va a ser, en los extremos va a ser P, en A es P y en B es Q. Ahí está. Y sigo escribiendo la integral de A a B. Aquí la definición de todo. Aquí ya no va paréntesis de T. Ahí está, definición, todo. Y después, ¿qué te dice el teorema? No hagas nada, nada más evalúa en V. Entonces, aquí sería, voy a ocupar la F y luego lo identifico. Aquí sería F de gamma de B menos F de gamma de A, ¿no? Aquí es el teorema. Por el teorema anterior, 321. Con F igual al gradiente de la función F minúscula. Y tienes que es la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional. Entonces, ahora sí. F de X, Y, Z es, lo aquí otra vez, ¿no? Menos las masas G sobre R al cubo por X barra, que es el negativo del gradiente de V, donde V es igual al menos, y ya el cociente. Voy a revisar que no me haya equivocado con los signos de arriba. Con el ejemplo, estoy viendo este. Ahí está, menos y menos. Aquí está el menos y aquí está el otro menos. Ahí está. O bien, F de X, Y, Z es esos menos me los voy a llevar. Entonces sería el gradiente de MG sobre R, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Entonces, ya identifiqué quién es la F.
Lo estaba haciendo con cuidado para no llevar bien menos. Este menos y este menos los dejo como más y ya lo quito en esta igualdad. El menos por menos. Entonces, f de x, y, z es lo que tengo ahí entre paréntesis. Y ya puedo decir exactamente quién es el trabajo, que es en los extremos, que sería... Ahora voy a seguir escribiendo f de gamma de b menos f de gamma de a, que es lo que dejé arriba, que es f de... Aquí está la gamma de b, que es q, menos f de p. Aquí está p, es gamma de a. O f de, con las coordenadas sería aquí con 2 y aquí con 1. Aquí es y. Ahí está. Y ahora sí ya. Sustituyo el valor. El primero menos el último. Ah, pero este factor lo puedo factorizar, ¿no? El mg. Entonces este lo factorizo y solamente te queda entre paréntesis la diferencia aquí. Que es la de R2 menos R1. Y ya enseguida digo quién es R1 y R2, que son las distancias. Al origen para los vectores P y Q. Aquí escribo más correcto, donde R1 es la norma de los que tienen 1, que son P, la norma de P. Y R2 es la norma de los que tienen 2, que son Q, que es el vector Q. Ahí está. Entonces, por ahí ya vamos a concluir. Ups. Un segundo. Error de dedo.